A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una de las grandes tragedias bélicas en la historia la constituyen las cruzadas, expediciones militares destinadas a la invasión y conquista de los territorios árabes. Los pueblos árabes tuvieron que soportar dolores inenarrables y millares de muertes a lo largo de casi 200 años. En una Europa empobrecida y dominada por las ideas religiosas, las cruzadas eran la salvación para millares de parias. Se ofrecía que todo lo que los cruzados saqueasen pasase a ser su propiedad: alimentos, tierras, joyas, dinero, esclavos, mujeres. Y se ofrecía el cielo por la conquista de aquellos territorios. Y algo más grave, el quinto mandamiento: no matarás, dejó de tener vigencia. Uno de los cruzados narra la toma de Jerusalén. Después del ataque final recorrimos la ciudad y nos apoderamos de oro, plata, caballos y saqueamos las casas que rebosaban riquezas. Y continúa diciendo: los nuestros acuchillaron y degollaron a todos los enemigos, y encontramos niños infieles abrazados a sus madres muertas y también los degollamos. Al final, dice el cruzado: llorando de alegría entramos al templo que chorreaba sangre y dimos una misa de acción de gracias. Así se relata la toma de Jerusalén por parte de los cruzados. Sucedió un día como hoy, y era un viernes, 15 de julio del año 1099. Y lo recordamos hoy, para que ojalá nunca jamás vuelva a suceder. Las principales noticias del día. Titulares. Hernán Ulloa: no habrá injerencia en designación para la Contraloría. Contraloría confirma glosa por irregularidades en la compra de un sistema de emisión de cédulas. Plantean juicio político en contra de la exministra de Salud, Jimena Garzón. Ya se conoce la empresa que operará el metro de Quito. En el segmento de opinión, diálogos gobierno con AIE. En política internacional, maravillas. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. Los despojos del CAL en venta. José Hernández: ISA, el nuevo monstruito en camino. Noticias del día. Hernán Ulloa: no habrá injerencia en designación para la Contraloría. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, insistió este 15 de julio del 2022 que no habrá injerencia en la designación de la nueva autoridad para la Contraloría General del Estado. Está pendiente el sorteo público para elegir a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará del concurso. El presidente del Consejo de Participación y Control Social tiene una percepción de lo que quiere la ciudadanía. Lo que la gran mayoría desea es que exista un controlador independiente que no vaya a perseguir absolutamente a nadie, ni tampoco vaya a desvanecer glosas. El funcionario explicó que la próxima fase del proceso de designación para la Contraloría es hacer el sorteo público de los 30 mejor calificados para conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Este procedimiento también está próximo a desarrollarse para el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Ulloa hizo un cálculo. Estimó que en 15 días se podría dar la posesión de las comisiones ciudadanas que deben cumplir con el cronograma establecido según el reglamento para la designación de las autoridades correspondientes, Contraloría y Consejo Nacional Electoral.
Contraloría confirma glosa por irregularidades en la compra de un sistema de emisión de cédulas. La Contraloría General del Estado determinó este viernes 15 de julio de 2022 una responsabilidad civil por $2.312.398 para el director general y el coordinador de asesoría jurídica del registro civil que elaboraron entre 2019 y 2020 por el contrato para adquirir el sistema de emisión de cédulas y pasaportes electrónicos. El contrato se suscribió por $26.950.000, lo que representó una diferencia de $2.312.398 más que el presupuesto de la oferta a la que se adjudicó inicialmente el proceso, un consorcio extranjero que solicitó una ampliación del plazo para cumplir las normas de contratación nacionales. Aunque su solicitud se formuló dentro de los parámetros del proceso de contratación, el registro civil negó el pedido del proveedor y lo calificó como adjudicatario fallido. La decisión se tomó luego de acoger un criterio jurídico que negó la prórroga para la suscripción del contrato, pese a que la propuesta de ese proveedor era económica y técnicamente más favorable para la entidad. Auditoría concluyó que si el registro civil hubiera aceptado la primera oferta, el contrato se había suscrito con un menor costo, optimizando los recursos públicos. De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría, los auditados tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa ante el organismo de control o en sede judicial en los tribunales de lo contencioso administrativo. Plantean juicio político en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Garzón. Con 43 firmas, los asambleístas Ricardo Vanegas y Rafael Lucero del bloque Pachacutic oficializaron el pedido de juicio político en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, por supuesto incumplimiento de funciones establecidas en 4 acusaciones relacionadas con la compra de medicinas caducadas y la crisis hospitalaria del país. La solicitud de interpelación, que tiene el respaldo de las firmas de las bancadas de Pachacutic, Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano y algunos independientes, fue presentada y pasará a conocimiento de la Presidencia de la Asamblea y luego al Consejo de Administración Legislativa CAL para su calificación. Según el asambleísta nacional Ricardo Vanegas, el gobierno de Guillermo Lasso desde octubre del 2021 recibió los informes del ARCSA en los que se advierte que había 12 hospitales que recibieron medicinas caducadas. El legislador en su petición aclara que este proceso de fiscalización se enfocará desde el 24 de mayo del 2021. Sin embargo, la investigación realizada permite determinar que desde el 1 de enero del 2020 al 23 de mayo del 2021 se realizaron distintas compras en el Sistema Nacional de Salud por regímenes especiales a través del CERCOP, con la participación del Ministerio de Salud, el IES y las empresas públicas creadas por varias universidades estatales. Las otras acusaciones tienen relación con el déficit en el financiamiento del seguro de salud, problemas en el servicio de limpieza en los hospitales públicos y supuesta responsabilidad en la falta de atención oportuna para casos de enfermedades catastróficas. Ya se conoce la empresa que operará el Metro de Quito. Este viernes 15 de julio de 2022 en la estación San Francisco se anunció el oferente seleccionado que operará el servicio del Metro de Quito, cuya fase precontractual iniciará en diciembre. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó que la empresa que operará el Metro de Quito será el consorcio entre el Metro de Medellín en Colombia y el grupo Transdev de Francia. Tendrá un contrato de 6 años para operar el metro y todo este proceso de selección se ha tenido un seguimiento cercano de Quito Honesto, entre otros organismos multilaterales de financiamiento. El proceso de selección de la empresa operadora del Metro de Quito inició a finales de marzo de 2022. El comité de evaluación calificó las ofertas recibidas para validar el cumplimiento de los parámetros técnicos y jurídicos establecidos en los pliegos, donde consta el orden del proceso. Con el anuncio de la empresa seleccionada se iniciará una etapa precontractual en la cual se publicará toda la documentación habilitante del proceso en el portal de contratación pública. Entrevista del día.
La mañana de este 15 de julio, en entrevista a Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad del Ecuador en Radio Sucesos, habló sobre las primeras mesas de diálogo con la CONAIE y la posible participación de la ONU. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo van cerrando la semana en el tema de los diálogos que se instalaron el día miércoles? Ya las mesas técnicas, ya hay propuestas sobre la mesa. Empezó con esta protesta del sector indígena por las acusaciones del presidente Lasso, pero bueno, luego se sentaron y van hablando y van tratando los temas importantes. Efectivamente, quiero resaltar el fondo de este tema, ¿no? En este ejercicio se ha logrado unir a las organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas, al gobierno nacional, a otras instituciones también, en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y estos diálogos que se han venido dando se han dado en el marco de un trabajo conjunto, de cordialidad, de intercambio de propuestas, de ideas, de respeto, y eso es importante porque así se puede construir y se puede avanzar. Es muy importante resaltar las palabras del ministro Francisco Jiménez del día miércoles. El hecho de que 5 ministros de Estado hayan iniciado estas mesas demuestra lo importante que es para el gobierno el compromiso que representa que tengan éxito, que se pueda llegar a acuerdos, a respuestas, algunas a corto plazo, otras tomará más tiempo, no son problemas sencillos, algunos son problemas estructurales, pero existe, por ejemplo, en la mesa de la banca pública, privada, de cooperativas, avances muy importantes, y a lo mejor en los próximos días ya se finalice esa mesa para avanzar a la siguiente. Usted se reunió con el asesor de resolución de conflictos de las Naciones Unidas, de la ONU, es Kenneth Glock, y el coordinador residente del organismo en el Ecuador, Marcus Berendt, para hablar de una posible participación o el interés que tienen las Naciones Unidas para construir este proceso. Así es, le recibimos aquí en el Ministerio de Gobierno. Primero, ellos como Organización de Naciones Unidas han manifestado el agrado de que se haya llegado a un entendimiento, a esta acta de paz, a que se finalicen las manifestaciones y se inicie un proceso de diálogo. Y en ese proceso de diálogo, de construir acuerdos en diferentes temas, ellos han puesto a la disposición la experiencia en otros países, por ejemplo, en el tema minero, en el tema de extractivismo, en el tema de justamente el trabajo que se ha hecho con pueblos y nacionalidades en otros países, que es una dinámica a veces difícil de entender para muchos que no conocen, y yo tengo la ventaja de conocer, soy de una provincia, la provincia del Cañar, en donde tenemos un alto porcentaje de indígenas, y conocemos, nos hemos relacionado y sabemos cuál es su dinámica de toma de decisiones, cuál es el tema de que ellos tienen que consultar a sus bases. Pero, por ejemplo, le comento, Milton, que a estas reuniones, a estas mesas de diálogo, no llegaron solos, y llegaron con asesores técnicos, y eso es importante porque muchos de los problemas no significan solo dejar una propuesta y esperar una respuesta, sino presentar a lo mejor diferentes opciones en el tema focalización de subsidios, en el tema crediticio. La próxima semana vendrá el tema de fomento productivo, agricultura, derechos laborales, empleo. Es decir, es importante también tener en cuenta que ellos han llegado con gente que conoce del tema técnico de estas mesas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hay una serie de acontecimientos en el país que vale la pena comentar. Uno de los temas es los diálogos que ha iniciado el gobierno nacional
con los representantes de la CONAI, de la FENACIN y otra serie de grupos sociales. ¿Cómo esto fue como consecuencia de los 18 días de paro organizados por organizaciones como la CONAI y otros grupos sociales en forma totalmente inconveniente para la paz social, para la tranquilidad de todo el mundo? Pero no obstante eso, y no obstante las pérdidas de casi 1.200 millones de dólares que han dejado los 18 días de paralización, no obstante esto, vuelvo a repetir, se han puesto de acuerdo en organizar 10 mesas de trabajo, de diálogo, mesas técnicas, que estarán compuestas por representantes de la CONAI y otras organizaciones sociales y representantes del gobierno. Y el coordinador de cada una de las mesas, igual que cada parte, tendrá la facultad de pedir que se reciba algunos u otros expertos para que haga alguna exposición técnica sobre uno de los temas que se van a tratar en las mesas. Hay muchos temas y subtemas que se van a tratar, pero se concentrará totalmente en los 10 puntos que la CONAI pidió al gobierno nacional y que es de conocimiento del país y de cada uno de ustedes. Ojalá haya buenos resultados de este diálogo, de las 10 mesas. Ojalá que la CONAI, los representantes del mismo organismo como de los otros organismos sociales, puedan tener la voluntad para ceder puntos de vista en estas mesas de diálogo. El gobierno ha tenido y ha demostrado que sí tiene voluntad para ceder. Por ejemplo, redujo el precio de la gasolina extra en 15 centavos. Con un decreto, eliminó otro decreto, el decreto 95, que tiene que ver con la política petrolera, por ejemplo. ¿Sí? También decidió el presidente que Ban Ecuador pudiera condonar y aún más, no solamente la moratoria, para una serie de créditos de pequeños agricultores que están en una situación insostenible financieramente, hasta $3.000. Y así hay otros temas que el presidente y el gobierno nacional han accedido. Y eso demuestra, vuelvo a repetir, amigos, la capacidad y la voluntad política del presidente y su gobierno de llegar a acuerdos naturalmente razonables. Y uno espera, como ecuatoriano, y el país espera, que la CONAI y los otros líderes de otros grupos sociales que están en las mesas puedan tener esa misma voluntad política. No es conveniente al país nuevos acontecimientos como los de los 18 días ya acontecidos o como hace algunos años atrás. El país necesita paz, tranquilidad para trabajar, para crear riqueza, para crear empleo. Los empresarios privados nacionales e internacionales están a la espera de todo lo que se va a resolver en estas 10 mesas, en los 90 días que se han dado plazo para llegar irremediablemente a acuerdos aquí y allá. Pero, ¿cuáles son algunos de los temas importantísimos en estas mesas, de las 10 mesas? El uno tiene que ver con el precio de los combustibles, que como ya dije, el presidente ha accedido a bajar 15 centavos que ya está en vigencia. Y aquí se va a tratar el tema de focalización del subsidio. ¿Qué significa focalización? Significa establecer determinados precios del combustible, no solamente la gasolina extra, sino también del gas, por ejemplo, también de otro tipo de combustibles que existen. No del súper, porque eso está libre totalmente. Y eso implica comenzar a buscar todas aquellas personas o microempresarios que requieren de esa ayuda en términos de tener precios especiales del combustible. Y el gobierno tiene que sencillamente ver cómo desde el punto de vista tecnológico puede utilizar una serie de herramientas, si se llega a ese acuerdo, a los efectos de poder implementar esa focalización ante diferentes grupos pequeños que sí requieren.
Hay personas y hay empresas que no necesitan bajo ninguna circunstancia un subsidio del combustible o del gas, porque tienen la fortaleza financiera, la capacidad financiera para sencillamente pagar precios normales, por decirlo así. Pero naturalmente que hay personas y hay microempresarios que es posible, y algunos con toda seguridad, no pueden absorber precios, digamos, normales. Y cuando digo normales, hay que tener presente que no estoy pensando en los precios internacionales. En otros países el precio de la gasolina está en más de $5, más de 7 y $8. Es una monstruosidad, dirían mucha gente. Pero yo diría que sencillamente hay que detectar a aquellas personas que pueden requerir esa focalización. Pues este es un tema muy complejo, amigos, muy complejo, porque hay que detectar todo eso, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos para detectar todo eso? Son una serie de mecanismos que tomará tiempo al gobierno también para implementar todo esto. Pero yo les digo con toda franqueza, mis amigos, que yo personalmente nunca he estado de acuerdo con focalización de esa naturaleza. A los microempresarios, a la gente pobre se la sirve a través de otra serie de acciones de política social, ¿sí? Vean ustedes, por ejemplo, en estos días la noticia, contrabando de combustible, y no solamente en el Perú, sino en Colombia. ¿Por qué? Porque esos dos países, el galón de gasolina, pero cualquier tipo de gasolina, cuestan 3 veces más que en el Ecuador, o a lo mejor 4 veces. Y mucha gente, pues, ha visto la posibilidad de hacer negocios que no son legales, comprando barato el combustible extra para venderlo en el Perú o en Colombia a precios mucho mayores. Y eso seguirá creciendo en la medida que hay esas diferencias de precios con esos dos países. Por otra parte, amigos, todos los mecanismos que se crean o que se implementen a los efectos de focalizar el subsidio, como es el deseo y es la demanda de la CONAI y de otros grupos, ojalá esto no se corrompa, ojalá no comiencen a haber irregularidades en el mecanismo, no porque el gobierno lo desea, sino porque la historia en el Ecuador es que cuando han habido este tipo de acciones, obligados o no obligados, voluntariamente el gobierno no. Lo que ha acontecido a través del tiempo es corrupción. Pero en todo caso, se han puesto de acuerdo el gobierno y CONAI y otros grupos de focalizar el subsidio y por lo tanto el precio de los combustibles y del gas, naturalmente. El otro tema es de banca pública, que hoy ya se reunió, ayer se reunieron en la primera mesa, que tiene que ver con el subsidio y la focalización del subsidio a los combustibles. Se han reunido también el tema de banca pública y banca privada. El tema tiene que ver con la condonación de intereses o la moratoria de deudas de pequeños agricultores, pequeños campesinos que tienen una situación enormemente compleja. Y aquí hay que tener mucho cuidado. No se puede aceptar, y eso esperemos que los representantes de la CONAI y los otros grupos sociales en esta mesa logren percibir y logren convencerse que no se puede debilitar a la banca privada ni a las cooperativas de ahorro y crédito. Hay que tener muchísimo cuidado con la estabilidad bancaria del país. No se puede pedir, por ejemplo, que los bancos privados eliminen de sus activos, por ejemplo, o castiguen con reservas o con el patrimonio deudas de 3, de 5, de 10 mil dólares, como quieren alguna gente de la CONAI, y que eliminen todas las deudas y salgan eso de los activos y de la cartera de crédito de las bancas privadas, ni de las cooperativas. No se puede aceptar eso. Una cosa es la reestructuración, y ahí es otro tema también que se está discutiendo, y eso, bueno, sí es posible. Ya la banca privada lo hizo con respecto a todo el problema que tuvo de la pandemia. Y la banca privada a lo mejor esté dispuesto a reestructurar caso por caso,
porque también no se puede hacer una cosa generalizada, porque algunos microempresarios, amigos, han tenido éxito en sus negocios y sí tienen la capacidad financiera. ¿Para qué? Para honrar sus obligaciones con la banca privada y con las cooperativas de ahorro y crédito. Otra cosa es la banca pública. Y si bien el Estado puede entrar a hacer las condonaciones correspondientes y la reestructuración adicionalmente, no se olviden también que la banca pública tiene un patrimonio. Y si por acciones de la naturaleza que quiere la CONAI y los otros grupos, y se llega a ese acuerdo que la banca pública tiene que eliminar de su cartera de crédito y de sus activos 40, 50, 60, 80 millones de dólares para eliminar las deudas de una serie de empresarios pequeños, etcétera, 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 eso implicará sencillamente que habrá que castigar parte del patrimonio de la banca pública. Y esto es de Banco Ecuador, que antes se llamaba Banco Nacional de Fomento. Y una pérdida de patrimonio de la banca pública no es conveniente para el país, no digo para el gobierno. Y el gobierno tendrá mañana que sacar dinero del presupuesto del Estado para capitalizar esa banca pública. Porque la banca pública, como el Banco Ecuador, se crearon para financiar el desarrollo agrícola del país. No han cumplido su misión. Pues cuando uno ve la cartera de créditos bruta hoy y comparado con hace un año, uno observa que no ha pasado nada, ni FN. Y eso implica que los administradores de estas entidades tienen que tomar medidas, igual que los directorios de esas entidades, para expandir el crédito, para el desarrollo industrial, para el desarrollo agrícola que requiere tanto el país. Pero amigos, no se puede debilitar y jugar con la estabilidad de la banca privada ni de las cooperativas de ahorro y crédito. El otro tema que en esta mesa van a tratar es de que no se puede privatizar, que llaman los activos públicos, sectores estratégicos. Y aquí, con toda seguridad, van a poner el tema del banco estatal que se maneja privadamente, que es el Banco del Pacífico. Y yo diría también, eso sería un error de la CONEI, exigir definitivamente que no se vende ese banco. Aquí lo que hay que hacer, y la CONEI lo que debería hacer, y los representantes lo que deberían ser y decidir en esa mesa, en este tema muy específico, venta el Banco del Pacífico, es, ok, señor, véndalo, pero el monto de dinero que usted como gobierno ecuatoriano va a obtener de esa venta, discutamos, pongámonos de acuerdo en esta mesa dónde debe ir ese dinero. Asumamos que se venden 500 millones, 800 millones, 1.000 millones de dólares. ¿Cuál va a ser el destino de ese dinero? Ese es un tema que en la mesa debería discutirse y la CONAI debería tener presente eso. No ponerse en la posición de decir, no se vende ese banco. Porque el banco no es, pues, un elemento estratégico. No lo es. Por otra parte, también se va a tratar, pues, naturalmente, el tema de la minería. Y ya el presidente alguna vez ya lo dijo, que sencillamente va a respetar y hacer las consultas previas. Amigos, yo les digo que el sector de minería ha venido creciendo en forma espectacular. Hoy hay métodos, hay tecnologías que son mucho más amigables que en el pasado con respecto a los sectores donde están las minas de oro o de cobre. Y naturalmente que es preocupante que en un momento dado pues haya una serie de contaminación del medio ambiente, de las aguas, etcétera, por una explotación irracional de la minería como es la minería ilegal. Pero el sector minero, amigos, como el sector petrolero, tienen grandes posibilidades de un mayor desarrollo a través de mayores inversiones extranjeras. Y eso le dará más dinero al gobierno. ¿Más dinero al gobierno para qué? Para que pueda asignar más recursos a los sectores sociales, que es a salud y educación. Amigos, esperemos que tenga éxito estos acuerdos en las 10 mesas. Esperemos. Y esperemos sencillamente eso en beneficio del país, porque no es posible pensar que no vaya a haber acuerdo y que se prepare otra serie de manifestaciones como la de los 18 días o la de hace algunos años atrás.
El país necesita crecer, necesita crear empleo. Y en las intranquilidades y en el caos y la energía no se crea riqueza. Los empresarios no quieren invertir, ni los empresarios nacionales ni los extranjeros. Y necesitamos el apoyo de la inversión para crecer y para crear empleo. Amigos y amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros y aspiramos como ecuatorianos, y aspiramos, vuelvo a repetir, que las dos partes en estas 10 mesas se pongan de acuerdo en una u otra forma para beneficio del país, de la paz y de la prosperidad futura del Ecuador. Gracias. Hasta la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. A finales del siglo XIII, durante un conflicto entre las repúblicas mercantiles de Venecia y Génova, es capturado y encarcelado un comerciante veneciano quien no encuentra mejor entretenimiento para distraer sus días que relatar a un escritor que comparte con él su presidio, llamado Rustichello de Pizza, que relatarle sus extraordinarios viajes casi a la manera de un Sinbad europeo. El personaje es Marco Polo, y el libro será conocido como el Libro de las Maravillas o el Millón, y al propio Marco se lo llamará burlonamente Marco Millones, pues sus relatos presentan unos mundos distintos y riquísimos, alejados de las privaciones y pobreza de una Europa que todavía no arrancaba su épica andadura cultural, científica y militar que la llevaría a la preponderancia mundial más adelante. Sin duda, el libro de Marco, lleno de fantasías y de exageraciones, fue sin embargo un bestseller poderoso en la época, que despertó polémica y curiosidad por conocer esos mundos que el veneciano relataba. Las riquezas de esos mundos, sin duda, alentaron la ambición y hasta la codicia de sus lectores, y habrán sido seguramente otro estímulo para que las apartadas España y Portugal en el borde occidental de Europa iniciaran la era de los descubrimientos que las llevarían a esos mundos maravillosos del Asia lejana y a otro, ignoto aún, no descubierto por ningún navegante todavía, como dijera Ernesto Noboa. Las epopeyas, pues esos son de Bartolomé Díaz, de Vasco da Gama, de Cristóbal Colón y de Magallanes, son las que completaron al mundo y abrieron las rutas para convertirlo en uno solo. Estamos a días de recordar los 500 años de la primera circunvalación del planeta, cuando la última nave sobreviviente de la expedición de Magallanes, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, retorna a su puerto de partida, Sanlúcar de Barrameda, tras 3 años de un viaje alucinante. Recién allí, la comprensión de cómo somos un solo mundo conectado se hizo evidente, casi como otra revelación a Europa. Ya el siglo XIV había alumbrado, aún en medio del horror de la peste negra, otro portentoso acontecimiento, el Renacimiento, con el retorno a los cánones estéticos de Grecia y Roma y a su pensamiento lógico, filosófico y científico, reprimido durante 1000 años o más por la visión religiosa impuesta al mundo. Con el retorno de ese pensamiento, con las inspiraciones de Aristóteles, de Eratóstenes, de Lucrecio, se vuelven posibles Copérnico, Kepler y Galileo, y con ellos el pensamiento científico y tecnológico más adelante. Esta rememoración se me vino por las maravillas que el nuevo telescopio espacial, el James Webb de la NASA, nos acaba de regalar hace unos días, devolviéndonos esa capacidad de asombro, de pasmo, hasta de ilusión, que se ha ido perdiendo ante la velocidad del cambio tecnológico que hemos experimentado. Las imágenes del web nos deben devolver la comprensión de nuestra realidad
en cuanto a dimensión en el portentoso universo, y con esa comprensión, ojalá, una adecuada dosis de humildad y de un mínimo respeto por nuestro mundo, que es el único que tenemos, el que nos acoge, nos alimenta y nos cobija, y que por nuestra acción puede dejar de hacerlo en cualquier momento. Si algún sentido puede tener la palabra pecado, es la forma en que hemos tratado a la casa común de la humanidad, a esta única casa que tenemos. Pero las imágenes maravillosas del cosmos, la capacidad casi mágica de estar mirando el pasado lejano de nuestro universo, cada vez más cerca de su barruntado origen, ese Big Bang que los astrofísicos proponen como su inicio, nos devuelve también la confianza en nuestra curiosidad insaciable por saber, por comer del árbol del conocimiento, aun si por hacerlo nos expulsan del paraíso. También nos devuelve ese sentido de aventura, de audacia y de destino que nos ha llevado desde nuestros humildes orígenes, como una más de varias familias de primates, a las estrellas. El renovado interés que las exploraciones espaciales están generando, nuevamente y tras un abandono de 50 años, despierta ese espíritu de descubrimiento tan importante y vital en nuestro paso por el mundo. Esos lejanos antepasados, que seguramente no por placer, sino por imperiosas necesidades de supervivencia, debieron abandonar todo e irse a buscar otros parajes en un mundo aún hostil y peligroso, nos han transmitido una herencia inapreciable de coraje, curiosidad y decisión de asumir retos y enfrentar riesgos. Hoy estamos explorando Marte, nuestro más próximo vecino planetario, y queremos ya volver a la Luna, y hasta hablamos de buscar cómo proteger a la Tierra de algún errante meteorito que pudiera destruirnos, como ya pasara en otros tiempos con otras especies dominantes, no se sabe cuántas veces. ¿Quién sabe si podremos asumir estas nuevas aventuras en unidad humana? Seguramente, para unos eventuales alienígenas, los colores de piel, los ojos más o menos claros y los cabellos más o menos lacios resultarán a lo sumo una curiosidad de naturalistas. Pero más allá de esos hipotéticos observadores, la aventura cósmica debería ser el factor de un esfuerzo unificador e inspirador de todos. Desde la pandemia y ahora con la guerra y las estúpidas bravuconadas nucleares que se han lanzado, ha regresado un sentimiento de inseguridad, de incertidumbre, hasta de temor por la falta de sensatez de los líderes y el recelo ante un escenario ominoso y amenazador. No estamos tan distantes de esos antepasados. El mismo asombro y las mismas emociones que las imágenes del web nos han despertado, seguramente lo habrán hecho entre ellos la deslumbrante visión de la Vía Láctea, de la Luna, del Sol y las estrellas. Tal vez por eso ubicamos a los dioses allá, en las alturas, en los cielos, para que nos esperen hasta que podamos llegar a ellos. Tal vez por eso en todo el mundo y en todas las épocas hemos tratado de entender a las estrellas desde rudimentarios pero increíblemente precisos observatorios. Las estrellas y los cielos son una esperanza y una ilusión universales. Todos estamos hechos de polvo, sí, pero de polvo de estrellas. Ojalá el tránsito hacia ellas logre unirnos más allá de las pequeñas miserias que aquí nos abruman. Muchas gracias. Editorial. Los despojos del CAL en venta. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Todo ocurrió como estaba previsto. El Partido Social Cristiano se sumó a la nueva mayoría conformada por el correísmo y Pachacuti y juntos destituyeron de su cargo
con 83 votos a favor y 34 en contra, a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática. Esto ocurre 45 días después de que la primera vicepresidencia quedara disponible tras el ascenso de Virgilio Saquicela, sin que nadie hasta el momento haya movido un dedo para designar a su reemplazo. Así, con ambas vicepresidencias vacantes, se podrá negociar más cómodamente el reparto de los despojos del Consejo de Administración Legislativa CAL. El motivo de la destitución fue un dudoso caso de incumplimiento de funciones que nadie fue capaz de sustentar en el Pleno. ¿De qué se acusó a Guamaní? De haber presentado una moción en el CAL ante una razonable duda sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley. Ella mencionó suspender su trámite de calificación y elevar una acción de interpretación a la Corte Constitucional. Según el correísmo, que encargó la exposición del caso a Yajaira Urresta, el CAL solo puede calificar o no calificar los proyectos de ley. Suspender el trámite sugiere que hay una tercera vía, argumentó Urresta, como si la consulta a la Corte no tuviera como objetivo precisamente el de calificar o no calificar con mayor fundamento. Se trata, en fin, de un caso retorcido que sienta un peligroso precedente. Ahora, cualquier asambleísta podrá ser sancionado por presentar una moción que no sea del agrado de la mayoría. El debate fue rápido, duró apenas algo más de una hora, y vergonzante. Fueron asambleístas de bajo perfil y dudosas capacidades oratorias los encargados de sustentar las acusaciones. Luis Almeida, por ejemplo, habló a nombre de los socialcristianos que normalmente se avergüenzan de él. Javier Jurado, de Centro Democrático, y la independiente Lina Narváez defendieron las tesis del correísmo. Ninguno logró explicar de qué manera el acto de presentar una moción implica incumplimiento de funciones. Y si los asambleístas de mayor peso en sus bancadas, el correísta Pavel Muñoz o el socialcristiano Esteban Torres, por ejemplo, se abstuvieron de tomar la palabra, se debe quizás a que sabían que era demostración imposible. Yajaira Urresta acusó a Guamaní de haber propiciado la intromisión de la Corte Constitucional en las labores de la Asamblea, a pesar de que el recurso a ese organismo está contemplado por la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo. También la culpó de haber ocasionado con su moción el retraso del procedimiento que terminó por completarse luego de cumplidos los plazos. Sin embargo, hay otros 12 proyectos de ley, como citó Guamaní en su defensa, que también fueron calificados por fuera de los plazos respectivos, sin que nadie haya sido procesado por ello. Además, y dado que la moción de Marras propuesta por Guamaní fue aprobada con mayoría de votos por el CAL, no se explica por qué la vicepresidenta segunda deba cargar con responsabilidades que comparte con todo el organismo. Por todo ello, a nadie en el Pleno le cabe duda de que el caso es un pretexto para repartirse las vicepresidencias. Por lo demás, la sesión fue una algazara completa, especialmente por las reacciones que los asambleístas de la Revolución Ciudadana han convertido ya en un distintivo de su estilo parlamentario. Más que como una bancada, el correísmo se comporta como una claque en toda regla, es decir, una barra pagada para incordiar, como aquellas que los escritores del romanticismo contrataban para arruinar los estrenos teatrales de sus rivales. Gritos en todos los registros, carcajadas sonoras, rumores, bisbiesos, murmullos, cacareos, no cesaron mientras Yesenia Guamaní ejercía su derecho a la defensa. Cada vez más, sesión tras sesión, el correísmo se está caracterizando por ser más pródigo en onomatopeyas que en argumentos. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. ISA, el nuevo monstruito en camino. José Hernández, 4 Pelagatos. El accidente que sufrió Gisela Molina, asambleísta de Pachacutic por Cotopaxi, que ella denuncia como un atentado contra su vida y la de otras 2 personas, es el resultado de un ataque anunciado. Su caso no ha levantado ni la solidaridad ni la conmoción que merece. Y eso es una señal inequívoca de que el país político, productivo, social, periodístico se acostumbró a no unir hechos, no ver los sentidos que generan y por ende no sacar conclusiones.
El caso de Gisela Molina, que ahora reposa en una demanda presentada en la Fiscalía y cuyo testimonio Cuatro Pelagatos publicó, delata el uso político que está haciendo la dirección radical de la CONAIE de una práctica consuetudinaria de las comunidades indígenas, la llamada justicia indígena, utilizada esta vez contra las personas que se oponen a los designios de Leonidas Issa y sus amigos. Gisela Molina estaba en la lista de los asambleístas amenazados si no votaban por la destitución del presidente Lasso. Ella lo hizo saber y se supo que en esa lista estaban también John Vinuesa, Rafael Lucero, José Quispe, Consuelo Vega. Cuatro Pelagatos lo dio a conocer. Esa práctica disfrazada de justicia indígena es absolutamente delincuencial, pues incluía amenazas directas contra las personas, sus familiares y sus bienes. En el caso de Consuelo Vega, que en horas hizo saber que plegaba ante la voluntad de quienes la amenazaban, se hablaba de atacar una gasolinera de su propiedad aledaña a su domicilio. Casos hubo en los cuales turbas se agolparon frente a las casas de aquellos que, haciendo uso de su libertad de pensar y de decidir, habían hecho conocer que no votarían por la directiva impartida por Issa y sus amigos. Gisela Molina no plegó. Y no resulta ni curioso ni anecdótico, el accidente que ella sostiene fue un atentado. Tampoco es anecdótico su testimonio en el cual dice haber oído que la querían secuestrar para someterla a la justicia indígena, como si una decisión política tomada en conciencia fuera igual a un delito. A eso se ha llegado. Tampoco resulta curioso que Guadalupe Llori, quien también se abstuvo de votar por la destitución del presidente, haya sido declarada persona no grata por el Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, COFENAIE. La visión talibán o polpotiana de Issa es compartida por otros dirigentes indígenas. Así Ecuador puede registrar el nacimiento de políticos que usan el terror para convencer, dirigentes políticos que ni siquiera debaten con aquellos asambleístas elegidos en sus listas. No solo no contemplan la disidencia, no la toleran. Peor, la castigan en forma implacable, usando también para esa bellaquería una costumbre indígena. Nada han dicho de todo esto los líderes históricos, tampoco aquellos que han mostrado mayor capacidad democrática, como Marlon Santi o Cecilia Velázquez. Lourdes Tibán, que vivió físicamente los ataques del correísmo, no ha encontrado resorte político ni humano para denunciar toda esa iniquidad. En clara complicidad con Issa, y esto no es nuevo, en diciembre pasado, 13 asambleístas de Pachacutic habían denunciado las declaraciones y la actitud de Issa, que los había citado en el lago San Pablo, para aplicarles justicia indígena. Su delito también había sido oponerse a sus designios. Tampoco en esa oportunidad los líderes históricos o el ala democrática de los indígenas mostró algún nivel de resistencia. Así la CONAIE está nutriendo su propio monstruo, como ocurrió en Montecristi con Rafael Correa, con el apoyo de los asambleístas de Alianza País y la benevolencia de Alberto Acosta, siempre presto a escurrir el bulto ante sus evidentes responsabilidades. Ese monstruito se los comió a todos, según la expresión autocrítica del sacerdote Fernando Vega, que estuvo en Montecristi y contribuyó en ese disparate. Ahora, la CONAIE repite la historia. A nadie al parecer le extraña en el país que un sector político use la violencia y el terrorismo para imponer su voluntad y sus decisiones, incluso a asambleístas elegidos por el pueblo. Ecuador se está acostumbrando a todo y a cualquier cosa. Issa no tiene murallas de contención ni en su movimiento ni en el país, y está mostrando cómo entiende el poder y su ejercicio, aterrorizando. Lo está haciendo incluso contra su propia gente. No importa si sus víctimas son los ciudadanos en general o tienen nombre propio como Gisela Molina o Guadalupe Llori. El monstruito está creciendo y algún día, si nada cambia, se comerá incluso a sus alimentadores, como hizo Correa. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Noticias internacionales. El presidente de Ucrania acusa a Rusia de terrorismo tras el ataque a civiles en Badnitsia. Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de terrorismo por atacar deliberadamente a civiles en lugares sin valor militar. Unas valoraciones del presidente de Ucrania tras el ataque del jueves en Vinnytsia, una ciudad del centro del país, con misiles de crucero disparados desde el Mar Negro. Los muertos ya ascienden a 23, aunque hay varios desaparecidos y más de un centenar de personas resultaron heridas.
Este día ha demostrado una vez más que Rusia debería ser reconocida oficialmente como un Estado terrorista. Ningún otro país del mundo representa una amenaza terrorista como Rusia. Ningún otro Estado en el mundo se permite destruir ciudades pacíficas y la vida humana ordinaria con misiles de crucero y artillería a reacción todos los días, ha denunciado Zelensky. Las reacciones han llegado también por parte de la Unión Europea. El alto representante para la política exterior, Josep Borrell, ha reiterado que los horrendos ataques regulares de las tropas rusas contra los civiles son un crimen de guerra y deben cesar. El ataque de Moscú destruyó 36 edificios de apartamentos y provocó daños en una clínica médica, oficinas y tiendas, además de un incendio que se extendió a 50 coches en un aparcamiento. Rusia ha negado haber atacado a los civiles e insiste en que su operación se centra solo en objetivos militares. Sri Lanka anuncia la dimisión del presidente. El ya expresidente de Sri Lanka allana el camino para una mayor estabilidad. Gotabaya Rajapaksa ha renunciado a su cargo empujado por las protestas en el país. El mandatario ha enviado una carta con su decisión desde Singapur, último destino tras haber salido del territorio esta misma semana. El presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeyewardene, ha anunciado su decisión y ha expresado la voluntad de que el nuevo jefe de Estado sea elegido en los próximos 7 días. La ciudadanía comenzó a mostrar su hartazgo de forma pacífica en las calles por la gestión económica de Rajapaksa el pasado mes de marzo. Las manifestaciones se tornaron más violentas con la ocupación de las residencias de los jefes de Estado y Gobierno el pasado sábado. Tras la renuncia, miles de personas han celebrado el desenlace final. Tragedia en una escuela en Colombia por un deslizamiento de tierra. En Colombia, 3 niños murieron por un deslizamiento de tierra que sepultó parte de una escuela rural en el municipio cafetero de Andes, en el noroeste del país. Los menores tomaban un receso junto a su profesora y la madre de uno de los estudiantes, y fue gracias a su rápida reacción que la mayoría pudieron huir rápidamente del lugar. Hubo un represamiento en una parte alta de la institución educativa. Allí los niños escuchan un ruido muy fuerte, la mayoría logran salir de la escuela, donde, reitero, lamentablemente pues tenemos esta tragedia en nuestro municipio. Informa el alcalde de Andes. Los expertos indican que no se encontraron fallas geológicas en la montaña, por lo que el deslizamiento se debió generar por las fuertes lluvias que se registran en gran parte del territorio colombiano a causa del llamado fenómeno de la Niña. Más de 200 personas, entre vecinos del lugar armados con palas y brigadistas ayudados por militares, participaron en las labores de rescate. Biden afirma en su visita a Medio Oriente que Palestina merece un Estado propio. Palestina reclama más esfuerzos a Estados Unidos para acabar con la ocupación israelí. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha asegurado este viernes que la paz en Oriente Medio comienza con Palestina y Jerusalén. Abbas ha recalcado también que la única salida al conflicto es la creación de un Estado palestino. Biden, por su parte, ha afirmado también que Palestina merece un Estado propio y que trabajará por reactivar el proceso de paz entre ambas partes. Sin embargo, ha querido remarcar que no es el mejor momento. Abbas ha aprovechado la visita del presidente estadounidense para pedir que se reabra el consulado de Estados Unidos en Jerusalén Este, cerrado por la administración de Donald Trump. También ha pedido justicia por la muerte de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, supuestamente asesinada por el ejército israelí. Se trata de la primera gira oficial de Joe Biden en Oriente Medio, que empezó el miércoles en Israel y continuará este fin de semana por Arabia Saudí. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque,
Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.